Continuamos con el orden del día y toca dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Gracias, diputada presidenta. Le solicito me permita leer una síntesis. Adelante, diputada, con gusto. Gracias. Con su permiso. Las circunstancias económicas y sociales actuales de Zacatecas y derivado del compromiso que adquirimos con nuestros electores el pasado 6 de junio, quienes provenimos de la coalición Juntos Haremos Historia, estamos obligados a replantear el camino en uno de los aspectos cruciales para los próximos años, como lo es la planeación de sueldos a la que deben someterse todos los poderes públicos. El objeto de esta iniciativa que el día de hoy sometemos a la consideración de esta Asamblea es sencillo y claro: cumplir con una exigencia de la sociedad zacatecana y regular las percepciones económicas que reciben los funcionarios públicos para así poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignan los sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso que muchas veces se establecen sin ningún parámetro y con escasos controles. Se trata de dignificar la función pública mediante el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con sueldos ostentosos ofenden a la sociedad. Para hacer efectivo lo anterior, tenemos que remitirnos a lo que dice el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que dispone que el cargo de gobernador debe preferirse por cualquier otro. Por lo tanto, al ser el cargo de mayor preeminencia del Estado, este debe ser el faro, la luz que guíe el accionar de los demás servidores públicos de la entidad. Es decir, nadie, absolutamente nadie, debe ganar más que el titular del Ejecutivo Estatal. Se hace mención de lo anterior por el hecho de que el texto actual del artículo 160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Es importante señalar que la disposición antes citada de la Constitución de nuestro Estado es un efecto espejo, una réplica de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 127, fracción segunda. Sin embargo, nótese que lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 127 de la Constitución Federal se refiere y aplica solamente para los funcionarios públicos de la Federación, pues esta disposición constitucional está en estrecha relación con el artículo 75, el cual dispone que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. De estos artículos de la Constitución Federal derivó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. Por eso, las disposiciones constitucionales de nuestro Estado deben estar armonizadas al caso estatal y no al federal. En consecuencia, en el artículo primero de este decreto se propone reformar el artículo 160, fracción segunda de la Constitución de nuestro Estado, para establecer que ningún servidor público de la entidad podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente. Por otra parte, el artículo segundo de este decreto plantea expedir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas, reglamentaria de los artículos 65, fracción 12ª y 160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Este nuevo ordenamiento señala que es facultad y obligación de la legislatura aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, y en dicho presupuesto deberá incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público, estatal o municipal. En el capítulo primero, disposiciones generales, se establece que su objeto es regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes estatales, legislativo, judicial y ejecutivo y de sus entidades y dependencias, así como de los municipios y de las entidades paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público. En el capítulo segundo de la determinación de las remuneraciones, se señala que ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida para el gobernador del Estado. Y cuando se acredite que el servidor público declaró con falsedad respecto de la información favorable a sus intereses, quedará sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables, ello sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. En el capítulo tercero de la presupuestación de las remuneraciones se establece que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el presupuesto de egresos de la entidad, mínimo que contendrá la remuneración total y anual del gobernador del Estado, desglosada por cada concepto que la comprenda, los tabuladores de remuneraciones mensuales con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales y la totalidad de pagos fijos en efectivo y en especie para los servidores públicos del Poder Legislativo, de la Auditoría Superior del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General de Justicia, del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de los miembros de los ayuntamientos, de las instituciones de educación de la entidad de carácter autónomo y de cualquier otro ente público. En el capítulo cuarto de las percepciones por retiro y otras prestaciones se señala que únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquier otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo, o cuando estén señaladas en el contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Además, también se señala que los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a la liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. En el capítulo quinto del control, las responsabilidades y las sanciones, se establece que cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes públicos obligados en esta ley, o cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de las administraciones pública estatal, puede ser presentada también ante la Secretaría de la Función Pública. Y cuando las denuncias se refieren a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, podrá presentarse también ante la legislatura del Estado para efecto de iniciar el procedimiento de juicio político. También se establece que la Auditoría Superior del Estado podrá iniciar procedimientos para fijar responsabilidades administrativas, sancionatoria y la imposición de las sanciones resarcitorias cuando haya una conducta dolosa que contravenga las disposiciones de la presente ley. Compañeras y compañeros, es momento de entender el servicio público como una distinción en sí mismo, no el sendero más corto a la riqueza. Para detonar la transformación que nos hemos propuesto para Zacatecas, al lado de nuestro gobernador David Monreal Ávila, nos hemos propuesto desterrar esa vieja y errónea idea de gobierno rico, pueblo pobre. No es posible que con tantas carencias en el Estado existan privilegios y sueldos estratosféricos. Por eso, quienes promovemos esta iniciativa, diputadas Roxana Muñoz, Violeta Cerrillo,
diputado Humberto de la Torre y su servidora Gabriela Pinedo. Esperamos que pronto sea aprobada y pueda ser una realidad en nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, una vez que éstas se integren.